De 46 años, Manuel Rivera Hernández. Todos los problemas de los mexicanos se deben a los malos gobernantes que hemos tenido. Desde Díaz hasta Peña. Ellos no piensan ni sienten como mexicanos. No es normal que existan más de 50 millones de pobres y una mínima cantidad de ricos. No les importa el pueblo, solo hacerse ricos. Pero usted generaliza, porque el país creció porque hubo gobiernos que trabajaron mucho y que hicieron mucho por el país. Había una cosa que se llamaba el milagro mexicano, que abarca desde 1946 más o menos hasta 1960, sí, Echeverría, 1970. Todavía a Echeverría le toca un par de años de crecimiento muy elevado, muy baja inflación. Pero porque no tenía deuda. Él es el que deja una deuda. No es la deuda, es el gasto público en proyectos no productivos. O sea, el problema con Echeverría fue que creció el aparato burocrático de una manera indiscriminada cuando asumió el poder. El último que gozó del milagro mexicano fue Díaz Ordaz propiamente. Uh-huh. Lo que pasa es que con lo del 68 se borra, pero fue una época todavía, un sexenio de mucha bonanza económica. Ahora, yo sí creo que la responsabilidad de lo que hemos visto en el siglo XX, sí hubo gobiernos que crearon, que construyeron estabilidad económica, crecimiento, pero el problema es que nunca lo planearon para que durara. Y además, ¿cómo lo construyeron? A partir de 4 pilares fundamentales: la impunidad, el autoritarismo, la simulación democrática y la corrupción. O sea, México se construyó en el siglo XX, después de la Revolución, en esos pilares. Entonces sí, hubo gobiernos que pudieron hacerla bien, pero abajo subyacía lo que estamos viendo hoy: la impunidad, el autoritarismo, la corrupción. Ese es el gran problema, a mi entender. Pues es que son muchos los factores, porque también cuando vimos que las cosas se podían dar tan fácilmente nosotros, como empezamos a no exigir. Pero hubo una generación de funcionarios intachables, uh-huh, que le renunciaban al presidente. O sea, Narciso Bassols, García Telles. Por más que hayan dicho que era muy mano dura, pues sí, pero creo que eran personas honorables. Claro. Torres Bodet. El secretario Ortiz Mena, uh-huh, él fue el constructor del milagro mexicano, secretario de Hacienda. Sí. Yo creo que sí había, cuando menos, o sea, sí, no hay que quitar el dedo del renglón de que esos pilares, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo existieron y existían, y sobre eso se fundamentó el sistema que hoy estamos tratando de desmontar. Pero evidentemente sí había un compromiso, y tú lo veías en los funcionarios públicos, sí había una idea de patria, una idea de nación, una idea de interés nacional en muchos sentidos. O sea, la investidura presidencial, nos hayan caído bien o mal esos presidentes del sistema político priista, lo aportaban con dignidad. O sea, realmente creían ser el representante, pues, no solamente de los mexicanos, sino de la patria misma. Y eso lo fuimos perdiendo en los últimos años. La investidura, el respeto a la investidura presidencial que lo otorga el mismo gobernante y que lo acepta la sociedad, también se fue perdiendo. Y que la sociedad se hace partícipe, sobre todo de la corrupción. Claro, y tú lo dijiste, hay una gran responsabilidad de la sociedad en el país que tenemos hoy en día. Sí. Quererlo nada más atribuir a los gobernantes es tapar el sol con un dedo. Sí tenemos, por indolentes, por falta de compromiso, por falta de solidaridad, por falta de participación. Claro, ahorita estamos viendo muchos movimientos sociales que protestan, que se manifiestan. Muy bien, es una sociedad muy distinta a la que tuvimos en otros momentos de la historia. Pero evidentemente hay una responsabilidad en la construcción del México que tenemos hoy, de nosotros por haber sido permisivos. Sí, porque la corrupción no está nada más en las grandes esferas. Claro. La corrupción empieza desde el que se pasa un alto y en lugar de pagar la multa, le da la mordida a la gente. Y el agente por recibirla, y el jefe por conocer el caso y no hacer nada. Entonces es una cadena. Sí, además, como si hubo funcionarios probos y de gran trayectoria, hubo también gente muy sinvergüenza, ¿no? En cada periodo, pues Maximino Ávila Camacho,
después el negro Durazo, que me dices. ladrones en época de Alemán. Todas las grandes fortunas empiezan en el alemanismo. Pues a Alemán le llamaban el ratón Miguelito, sí, por todo lo que robó. Y era Ruiz Cortines tuvo que poner orden en ese aspecto. Y hay un comentario editorial muy célebre de lo que era el Life. Dice, de veras, México regresa al camino de la honestidad. Fíjate, en el caso de Ruiz Cortines y su política de austeridad, él era tan honesto en ese sentido. Pues él fue el que cuando Carranza se levanta más bien huye de la Ciudad de México en 1920 y que en el camino lo van a asesinar, Ruiz Cortines era un chavo que él es encargado de regresar el tesoro de la nación, porque Carranza se lo había llevado a Veracruz. Él se encarga de regresarlo a la Ciudad de México y lo regresa centavo a centavo. Él lo dejan encargado del tren. Claro. Y le dice, a ver, joven Adolfo, tiene usted que resguardar eso. Se hace de una guarnición. Y lo regresa. Y él era contador. Sí. Por eso no aparece licenciado en ningún lado. Y sí tenía una carrera de contador. Y ya en la presidencia cuentan que llegaban los regalos típicos al presidente en diciembre, pues todos los regresaba. O sea, todos absolutamente no aceptaba, aun cuando fuera nada más una tarjeta de Navidad, no permitía que nada, y a su mujer no le permitía tampoco que aceptara. Porque la mujer estaba desesperada. La mujer sí quería disfrutar Ella es de la que organiza una rifa de no sé qué. Izaguirre, de Ruiz Cortines. Cuentan la que María organiza Izaguirre. una rifa. De la famosa una casa en Las Lomas con que se pretendía reunir fondos para la Catedral de Toluca. Y creo que ella estuvo involucrada en eso. Sí, ahí en Virreyes estaba. Sí, todavía está la casa. Sí, todavía existe. De 80 años, Clementina Linares. Ayer por la mañana salí a realizar mis cosas al Soriana. Y una mujer joven como de 25 años, de rasgos centroamericanos y acento colombiano, se acercó a preguntarme el precio de un producto porque me dijo que no sabía leer. Y cuando me di cuenta, ya me había sacado el monedero de la bolsa. Esa jovencita junto con otro muchacho se pusieron de acuerdo para seguirme hasta la casa. Afortunadamente no me agredieron físicamente, pero sí me robaron 1,500 pesos. Todo por darle mi confianza a la señorita y ser amable con ella. En México, bueno, los mexicanos se distinguían entre otros habitantes de otros países por su amabilidad, su gentileza, su cordialidad, porque generalmente todos éramos así, ¿no? Amables, cordiales, contestabas a cualquier pregunta que te hacían. Ya ahora ya no puedes. No, pero con cualquiera, no tiene que ser colombiano ni centroamericano que te aborde así en la calle pidiendo algo. No, hay que tener mucho cuidado. Sí, a veces se te acerca otro vehículo y te hace señas de que bajes el vidrio y tú finges que no lo ves. A lo mejor te quería preguntar algo, pero nunca lo sabes. Sí, no, ya verdaderamente la desconfianza hoy en día, en general, ya es parte de la vida cotidiana. Sí, tú te detendrías si alguien te hace desde otro coche, a menos de que tú vayas con la ventana abierta y te griten, oye, pero así de baje usted su cero. No, bueno, además ahora tienes que viajar con los vidrios arriba. Ya no puedes viajar que te entre el airecito fresco, ¿no? No, ya todas esas cosas que nos hacían sentirnos cómodos en la ciudad se están perdiendo. Fíjate que se había la costumbre en algunos lugares, o sea, tenías tanta confianza que las puertas no estaban cerradas. O sea, había forma, bueno, sobre todo en provincia, ¿no? De que en la tarde era muy común, sobre todo en lugares cálidos, que se sentaba la gente a platicar, las puertas abiertas de las casas. No había problema. O sea, se hablaba un vecino al otro, podían entrar a la casa, incluso el que si no habías comido, te podían invitar, te recibían. O sea, no necesitabas gran carta de presentación y ahora ya no. Ahora primero ves de quién se trata y a ver qué cara tiene. Claro. No, hay mucho estafador de ese tipo y lo sabía antes.
la gente que iba al mercado era evidente que llevaba dinero y eran fácil presa de estafadores con distintas argucias, muy conocidas además. Qué lástima.